Hola familia, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. De verdad que aquí en Ministerios Filadelfia ya los extrañamos con mucho cariño. Entonces, pero ahora por mientras vamos a tener una nueva transmisión en el cual yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Así que no se te olvide tener tu Biblia y tu libreta y la cena del Señor al lado de ti, porque al último de la transmisión la vamos a tomar. Así que toma tu lugar, presta atención, quita todas las distracciones, porque Dios va a hablar a tu vida. Dios te bendiga. Familia, buen día, tengan todos ustedes. Tenemos buenas noticias, grandes noticias. ¿Qué grandes noticias son esas, Pastor Noé? ¿Cómo está, familia? Pues nuevamente tenemos nuestros cultos presenciales. ¡Yujú! ¡Qué padre! ¿Verdad? Ha sido un tiempo en el cual anhelábamos estar ya aquí en la casa. Sí. De tal manera que es bien importante para nosotros que tú puedas registrarte, ¿verdad? En cada reunión que vamos a tener, así como también es necesario que si tú vas a invitar a alguien nuevo por primera vez, puedas registrarlo con anticipación, porque esto nos va a ayudar mucho para brindarte un buen servicio. Cada culto está conformado por 200 integrantes, así que como te repetimos, necesitamos que tú te inscribas. Sí, si no estás inscrito en ninguno de estos cultos, ya estamos abriendo el cuarto culto. Por favor, familia, anótate. Aquí abajito están apareciendo los números telefónicos del Pastor Noé, de tu servidor, y es para nosotros de verdad darte la noticia más grande. Los 3 primeros cultos han estado llenos de una gloria de Dios, de una presencia del Espíritu Santo enorme y poderosa. Lo que no estábamos viviendo a través de la televisión, hoy juntos lo estamos haciendo, ¿verdad, Pastor Noé? Claro que sí, una presencia de Dios poderosa en cada reunión, el hambre, el deseo de estar nuevamente en casa, de ver su gloria, de apreciar al hermoso Espíritu Santo, de tal manera que no te puedes perder. No importa la reunión a la que tú vengas, lo importante es que Él está aquí, el Espíritu Santo está aquí, y en nuestro deleite venir a la reunión y admirar y apreciar y amar su presencia en esta casa. Familia, te esperamos en esta tu casa, anhelamos verte ya, Sí, apúntate. Dios te bendiga, te amamos. Hola familia, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en casita. Y si estás sentado, ¿por qué no te pones de pie? Y vamos a exaltar el nombre de Jesucristo. ¡Vamos! Quiero oír tus palmas ahí en tu casa. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior y me escondía de ti, Señor. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Oh, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso
aplausos ahí. De mi pecado me rescataste, tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, aleluya. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Por qué no das un grito de júbilo allá en tu casa? Exaltamos a ti, Jesús. ¿Estás listo para adorar el nombre de Cristo con danza? ¡Vamos! Venimos a exaltarte a ti, Jesús. Tengo un río de agua viva, una fuente que no se secará. Cielo abierto, nos estás mostrando que nunca nos lo negará. Tengo un río de agua viva, una fuente que no se secará. Cielo abierto, nos estás mostrando que nunca no lo negará. Agitamos pozos profundos, agitamos aguas profundas. Voy a danzar en el río, en el río. Agitamos pozos profundos, agitamos aguas profundas. Voy a danzar en el río, en el río. De lo profundo hoy clamamos, de lo profundo hoy clamamos, de lo profundo hoy clamamos a ti, Jesús. Y de lo profundo hoy clamamos, de lo profundo hoy clamamos, de lo profundo hoy clamamos a ti, Jesús. Y tengo un río de agua viva, una fuente que no se secará. Un cielo abierto, nos estás mostrando que nunca no lo negará. Agitamos pozos profundos, agitamos aguas profundas. Voy a danzar en el río, en el río. Agitamos pozos profundos, agitamos aguas profundas. Voy a danzar en el río, en el río. De lo profundo hoy clama, de lo profundo hoy clama, de lo profundo hoy clama a ti, Jesús. De lo profundo hoy clamamos, de lo profundo hoy clamamos, de lo profundo hoy clamamos a ti, Jesús. ¡Vamos, cuerdas!
que venimos a exaltar tu nombre, donde hay ríos de agua viva, conociendo a Jesús. Vamos. Y si es a la derecha, iremos tras de él. Y si es hacia la izquierda, iremos tras de él. Danza, danza en el río, danza, danza, vamos, hazlo. Y si es a la derecha, iremos tras de él. Y si es hacia la izquierda, iremos tras de él. Brinca, brinca en el río, brinca, brinca en el río. Y si es a la derecha, iremos tras de él. Y si es a la izquierda, iremos tras de él. Chifla, chifla en el río. Quiero ir tu chiflido. Vamos. Y si es a la derecha, iremos tras de él. Y si es a la izquierda, iremos tras de él. Grita. Vamos. De lo profundo hoy clamamos, de lo profundo hoy clamamos, de lo profundo hoy clamamos a ti, Jesús. De lo profundo hoy clamamos, de lo profundo hoy clama, de lo profundo hoy clama a ti, Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que Él venció a la muerte con poder? Él resucitó al tercer día y Él venció con poder. Vamos con palmas. Vamos. Y en pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Vamos, Él venció, libertad me entregó. Vamos, Él venció, Cristo resucitó y a la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció y Cristo resucitó. Vamos, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó, Cristo resucitó y Cristo resucitó. 2, 3, ¡vamos! La.
sumergidos en su amor, en su gracia y su perdón. Libre me levantaré, Cristo en mí, yo en él, Cristo en mí, yo en él, Cristo en mí, yo en él. Él venció, libertad me entregó. Él venció y Cristo resucitó. ¡Vamos! Él venció, libertad me entregó. Él venció y Cristo resucitó. Y Cristo resucitó. Y Cristo resucitó. Danzamos. La 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 la. Vamos, danza. La 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 la. Una última vez. La 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 la. Aleluya, aleluya, te exaltamos a ti, Jesús, porque tú venciste en la cruz a la muerte con poder. Aleluya, iglesia. En este día vamos a darle gracias a Jesús, porque por su muerte y resurrección, a Él ha vencido, no nada más Él ha vencido a la muerte, sino Él ha vencido todos los problemas que en este día, en esta temporada, están en las noticias sonando. Así que ten esperanza, iglesia. Hoy en este día recuerda que Dios te dice: yo tengo todo bajo control, porque yo he pagado el precio, y el precio que Él ha pagado no ha sido con plata o con oro, sino con la preciosa sangre de Jesús. Así que en este día quizá tus fuerzas, nuestras fuerzas puedan ser insuficientes, pero la fuerza que Jesús nos da a través de su Espíritu Santo nos vuelven a dar vida y esperanza. Así que vamos a exaltar a Jesús con todo. Si no te sabes la letra de las canciones, recuerda que va a estar aquí en pantalla, y simplemente abre tu corazón y cántalo con alegría en el nombre de Jesús. Salvador, es poco tu poder, Hijo de
nieve me lavó, cuán nieve me lavó, cuán nieve me lavó. Vamos, iglesia, levanta tu voz, levanta tu gratitud. Él ha pagado el precio, por su llaga hemos sido curados. Él es nuestra esperanza y vamos a cantar. Alaba que el precio pagó sobre la muerte, Él venció. Alaba que el precio pagó sobre la muerte. Una vez más. Alaba que el precio pagó sobre la muerte. Alaba que el precio pagó sobre la muerte. Y alaba que el precio pagó sobre la muerte. Él venció. Alábalo, te exaltamos, porque tú eres bueno, porque tú eres fuerte. Y alaba que el precio pagó sobre la muerte. Una vez más, alaba que el precio pagó sobre la muerte. Él venció. Alaba que el precio pagó sobre la muerte. Él venció. Por su llaga hemos sido curados. Toda enfermedad, todo temor se va en el nombre de Jesús. Deja que este día el Espíritu Santo obra en tu vida y nos recuerde que Jesús está vivo y ha resucitado. Él ha resucitado, iglesia. No tenemos más temor. Espíritu Santo, revélanos a Cristo resucitado. Espíritu Santo, ven a nuestras casas. Entra en nuestros corazones y que tu luz ilumine la oscuridad. Y alaba que el precio pagó sobre la muerte. Él venció. Alaba que el precio pagó sobre
familia, tuvimos un tiempo increíble de alabanza y adoración, pero a continuación te voy a hablar acerca de las actividades de esta semana. Los lunes estamos siendo bendecidos por una palabra de nuestro pastor en podcast Voz Sin Límite. Y también estamos comenzando algo llamado altar familiar. Es un tiempo en el que nos vamos a reunir y adorar y interceder unos por otros como familia. Son todos los lunes a las 8 de la noche. Así que si tienes alguna duda, síguenos en nuestras redes sociales. Los miércoles son nuestras reuniones a las 7 de la noche. Los viernes estamos siendo bendecidos por Casa de Adoración. Son sets en los que únicamente vamos a adorar a Dios. No se va a pedir nada. Son cada 15 días a las 7 de la noche. Asimismo, cada 15 días estamos orando, ya sea con otras iglesias o de manera congregacional, estamos intercediendo por nuestra nación. Los sábados tenemos nuestras reuniones de ímpetu, jóvenes y teens. Hemos hecho reuniones por Zoom y hemos tenido invitados increíbles, así que no te puedes perder ninguna de estas reuniones. Síguenos en nuestras redes sociales para mayor información. Y los domingos, familia, los domingos son un día especial. Estamos teniendo nuestras reuniones a las 9 de la mañana por transmisiones por YouTube y por Facebook. Y existen 3 maneras en las que podemos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La primera es en un sobre sellado con tu nombre y la cantidad. Puedes venir a fila y depositarlo todos los días de 12 a 6 de la tarde. La segunda manera es entregar tu sobre sellado con tu nombre y tu cantidad a tu líder de célula más cercano. Y la tercera es por medio de una transferencia bancaria. Los datos están apareciendo aquí en pantalla. Si tienes alguna duda, no olvides escribirnos, ya sea por nuestras redes sociales o vía WhatsApp. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios, así que prepara tu libreta y tu Biblia, porque lo que Dios tiene para nosotros en estos tiempos está increíble. Nos vemos, familia. Hola, yo soy Philly. Y yo soy Delphi. Y somos tus amigos de Filantil. ¿Sabías que ahora puedes vernos en línea? A continuación te explicamos cómo. ¿Ya conocen nuestro canal de YouTube? En nuestro canal hay historias bíblicas, manualidades, consejos para los papás. Acerca de la necesidad de enseñar de eternidad a nuestros hijos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Escríbenos por correo infilantil@gmail.com. Déjanos tus datos para que podamos enviarte tu clase. ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto poder estar aquí en esta noche, poder predicar y compartir la palabra. Es para mí un honor poderme parar en este altar y poder compartir. Le doy gracias a nuestros pastores, Pastor José y Pastora Leti, por permitirme este honor de compartir en esta noche. Como ya saben, iglesia, estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de altares familiares. Para nosotros ha sido de gran bendición el poder tener un tiempo en casa como familia, buscando, pidiendo la dirección de Dios para nuestra familia, pidiendo la presencia de Dios. Y este día vamos a hablar un poco acerca del altar familiar que Dios desea. Este es el título de este mensaje, el altar familiar que Dios desea. Y vemos en la Biblia cómo es que hay personajes que han levantado altares. Vemos la vida de Abraham,
que él levantó un altar y lo puedes ver en el libro de Génesis. Abraham, Isaac y Jacob, ellos levantaron un altar después de que Dios se les apareció en sus vidas. Pero hay dos altares que son impresionantes y son altares que Dios instruye al hombre a construir. Los demás altares, el altar que levantó Abraham, que levantó Isaac, Jacob, son altares que tal vez ellos aprendieron escuchando acerca del testimonio de sus ancestros, de Noé, que levantó un altar al salir del arca y levantó un holocausto para dar un agradecimiento a Dios. Pero vemos que ellos hicieron altares, pero Dios pidió e instruyó a un hombre a levantar dos altares muy importantes, y esos altares estaban en el tabernáculo de Moisés. Habían dos altares en ese lugar. Uno era el altar del holocausto y el otro era el altar del incienso. El altar del holocausto también es conocido como el altar de bronce, donde llegaban y traían la ofrenda y ahí quemaban el cordero o el animal que traían para ofrecérselo a Dios. Quemaban también ahí todos los sacrificios del pueblo de Israel. Y luego el altar del incienso, que también es conocido como el altar de oro, ahí el sacerdote entraba y quemaba incienso y sacrificaba incienso. Y esos dos altares yo quiero hablar. En Éxodo capítulo 40, si vas conmigo, abre tu Biblia, Éxodo capítulo 40, versículo 1. Aquí es donde Moisés empieza a abrir y empieza a levantar y a construir lo que era el tabernáculo. Dice el versículo 1: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Dice: y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Dice el versículo 5, aquí es cuando inicia hablando acerca de los altares. Y pondrás el altar de oro, el altar para el incienso, delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y pues para que puedan tener una idea de cómo se veía este tabernáculo, yo quisiera que puedan ver la imagen de este tabernáculo que construyó Moisés. Si puedes ver ahí en la imagen, del lado derecho estaba la entrada al tabernáculo. Y el primer altar que se encontraba la gente era el altar del holocausto. Ahí dice el altar de bronce, donde llegaban y traían su sacrificio, el animal, el cordero, o tal vez un cierto animal para poder dar el sacrificio a Dios. Luego siguiente está la fuente de bronce entre lo que es el altar de bronce, la fuente de bronce. Y luego en el lugar santo está el altar del incienso. Y pues quiero ya entrar en lo que es el altar del holocausto. Ese es el primer altar que encuentras cuando entras al tabernáculo. Y este altar tiene mucho significado para nosotros como familia, como iglesia, que estamos haciendo un altar familiar en nuestras casas. Este altar tiene mucha importancia en nuestras vidas y es el primer altar que nosotros tenemos que construir y levantar en nuestros hogares. Vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 38. Para esto servía el altar del holocausto, y aquí Dios le explica y le da órdenes a Moisés acerca de este altar. Dice el versículo 38:
Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos ahí. Este altar es bien importante porque necesitaba este altar un sacrificio. Y lo interesante de este altar es que en el versículo 42 dice que este será el holocausto continuo por vuestras generaciones. O sea, está hablando de que este altar tenía que siempre estar generación tras generación tras generación. Aún hasta el día de hoy este altar tiene que estar ahorita puesto en nuestros hogares, en nuestras casas. Pero ¿cómo es que hoy en día nosotros sacrificamos a Dios? De hecho, el día de hoy nosotros no venimos a la iglesia con un animal, no venimos a la iglesia y traemos un cordero y nos acercamos al pastor y le decimos: tenga, pastor, aquí traje yo mi sacrificio para que usted lo pueda quemar y pueda hacer un incienso y un holocausto a Dios. No, así no lo hacemos. ¿Cómo es que tú y yo hoy en día nosotros levantamos este altar de holocausto? Dice el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si te das cuenta, ahí también Pablo usa la palabra olor fragante. Igual usa la palabra que sea agradable a Dios. Cuando tú te enteras de que el holocausto, el altar del holocausto es entregar tu vida como un sacrificio vivo, santo y agradable, hoy en día es nuestro altar de holocausto. Acercarte a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable. Cuando tú y yo vivimos vidas santas, vidas limpias, cuando tú y yo estamos viviendo vidas con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos ofreciendo a Dios un holocausto. Estamos levantando en nuestras vidas un altar. Y es muy necesario entender esto, porque en el libro de Romanos entendemos, el libro de Romanos capítulo 8, entendemos que ahí habla acerca de que la carne es enemistad contra Dios, y el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios. Entonces, ¿cómo es que tú y yo podemos agradar a Dios? ¿Y cómo es que tú y yo podemos presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable? Hay un pasaje de la Biblia que a mí me encanta y me apasiona mucho, porque la adoración, de hecho, la adoración es la mejor forma en la cual tú y yo nos podemos acercar a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. De hecho, en el versículo que leímos de Romanos capítulo 12, esa palabra culto significa, en el original, significa adoración a Dios. Entonces, la adoración a Dios es uno de los sacrificios más grandes que tú y yo podemos hacer, y es uno de los sacrificios que llegan ante el trono de Dios como un olor fragante y algo agradable. Quiero leer en el libro de Lucas un ejemplo
de adoración, de sacrificio. Libro de Lucas, capítulo 7. Vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 7. El versículo 36. Dice Lucas, capítulo 7, versículo 36. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. El acto de adoración de esta mujer. Y nota en el versículo 39 lo que empieza a decir el fariseo acerca de esta mujer. Dice: cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora, ¿a qué me refiero de que la adoración es el mejor sacrificio a Dios? Si esta mujer estaba adorando, pero era pecadora. ¿A qué me refiero? Si notas, y seguimos leyendo, dice el versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me dices agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es muy impresionante este pasaje, y a mí me impresiona la respuesta de Jesús hacia esta adoración, porque si te das cuenta, esta mujer pecadora, como dice el fariseo, esta mujer pecadora nunca pidió nada a Dios. Nunca, no hay un versículo que dice: Jesús, vine a pedirte perdón por mis pecados. Ella simplemente vino llorando, derramó el perfume, besó los pies de Jesús. Obviamente en una actitud de humildad hacia Dios, de una actitud de arrepentimiento. Pero no tenía ella que pedir arrepentimiento. Jesús le concedió el arrepentimiento. Y dice el versículo 48: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. La adoración a Dios, hacer un altar de adoración a Dios, es uno de los altares más poderosos que tú y yo podemos hacer. Porque cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón quebrantado, lo que hace Dios es perdonar tus pecados, mis pecados. Nos perdona y nos deja entrar en su presencia. La adoración es un altar que tú y yo tenemos que tener en nuestra casa. Cuando hacemos nuestro altar familiar, es importante no olvidar que este altar del holocausto, este altar de adoración, tenemos que iniciar siempre adorando a Dios. Ese tiene que ser lo primero que hacemos cuando nos reunimos en casa como familia. Tenemos que primeramente adorar a Dios.
Porque el adorar a Dios con un corazón genuino, sincero, delante de Él, te otorga el perdón de pecados. Te permite acercarte a Dios. Nosotros hacemos el altar, el altar familiar, y lo hemos estado haciendo para poder acercarnos a Dios y pedir que Él pueda escuchar nuestras oraciones y presentarle nuestras peticiones delante de Él. Hoy en día, muchas familias están necesitadas de que Dios pueda responder sus oraciones y sus peticiones. Hace unas semanas, un familiar mío, falleció por el virus de COVID. Y este tío mío era pastor de una iglesia allá en Estados Unidos, en California. Hay mucha gente que ha sufrido pérdida. Hay mucha gente, tal vez ahorita tú que estás viendo en esta transmisión, tal vez tú has perdido un familiar. O no solamente has perdido un familiar, tal vez hasta has perdido tu trabajo, has perdido los recursos y hasta la esperanza de que Dios pueda hacer un milagro. Y hay una necesidad de entender que si tú quieres que Dios pueda escuchar tus peticiones, si tú quieres que Dios pueda intervenir en tu situación, si tú quieres que Dios se pueda levantar y pueda hacer un cambio en tu vida, tenemos que aprender cómo acercarnos. Tenemos que aprender cómo podemos atraer el corazón de Dios a nosotros. Si regresas conmigo al libro de Éxodo capítulo 29, te das cuenta que ahí mismo Dios explica que ahí Él se reunirá con nosotros. Dice el versículo 42, este será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, el cual me reuniré con vosotros para hablarlos ahí. O sea, está hablando de que Él se va a reunir con nosotros, no nosotros con Él. De hecho, la adoración, como dice en el libro de Juan, el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. El Padre es atraído a nuestras adoraciones, se acerca, busca a aquellos que adoran con un corazón sincero, humillado delante de Él, y Él es atraído a esas oraciones. Es por eso que este altar fue el primero cuando tú entrabas al tabernáculo de Moisés. Es lo primero que tú y yo tenemos que hacer antes de pedir algo, antes de acercarnos a Dios y pedir y hacer una oración, una petición. Lo primero que nosotros tenemos que hacer como familia es adorar a Dios. Es lo más importante. Si tú has iniciado tu altar familiar en casa, eso es lo primero que tenemos que hacer. Acercarnos a Dios con un corazón humillado, un corazón sincero en adoración, no pidiendo nada, simplemente exaltándolo a Él, dándole gloria, honra a Él. Es lo primero que tenemos que hacer. Si notas ese pasaje de la mujer pecadora, ella se fue completamente limpia de sus pecados. Y ella lo único que tenía que hacer era adorar. Cuando nosotros iniciamos nuestro altar familiar, es lo que tenemos que hacer. Después de adorar a Dios, ¿qué es lo que sigue en nuestro altar familiar? Después de adorar a Dios, después de que levantemos un altar de adoración, ¿qué es lo que sigue? El libro de Salmos, vayan conmigo al libro de Salmos, capítulo 24. Hay algo muy interesante que Dios me habló y me reveló en este versículo que había yo leído antes, pero nunca lo había entendido de esta forma. Salmos capítulo 24, versículo 3, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová?
¿y quién estará en su lugar santo? Hablamos acerca del tabernáculo de Moisés y vimos que en el atrio, en la parte exterior, en la parte de afuera, estaba el altar de bronce, el altar que es el altar del holocausto, del sacrificio. Luego seguía la fuente, pero dentro del lugar santo, donde está el altar del incienso, donde nosotros podemos acercarnos con nuestras peticiones, porque ese altar del incienso es donde el sacerdote entraba a quemar incienso, y la Biblia dice que ese incienso sube como olor a Dios, pero es las oraciones de su pueblo. Ese incienso, el sacerdote entraba al lugar santo donde estaba el altar de oro, el altar de incienso, y oraba por el pueblo. Tú como padre de familia, el que está viendo en este momento, si tú eres padre de familia, tú eres el primero que tiene que orar por su familia y presentar a Dios las peticiones, las necesidades de tu familia, y lo tienes que presentar a Dios. Pero ¿cómo es que entras a ese altar? Porque ese altar de la oración, ese altar de incienso está en el lugar santo. Y dice aquí el salmista, dice, ¿y quién entrará? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Quiero hablar un poquito acerca de la fuente que estaba en medio del altar de bronce y el altar del incienso. Esa fuente estaba ahí específicamente para que los sacerdotes, juntamente con sus hijos, porque Aarón era el sacerdote y sus hijos también servían dentro del tabernáculo. Esa fuente era para que ellos se puedan limpiar. Es para que ellos se puedan consagrar, limpiar de toda inmundicia antes de poder exaltar y poder adorar y poder pedirle a Dios alguna cosa. Después de que tú y yo levantemos nuestro altar de adoración y estemos adorando, necesitamos entender que el padre de familia es su deber asegurarse que toda su familia esté bien delante de Dios, ponerse a cuentas. Él tal vez con su familia, si tú has hecho o cometido un error, ponerte de acuerdo con tu esposa, con tus hijos, ponerte a cuentas con ellos. Igual, viceversa, los hijos con los padres y los padres con los hijos, todos confesando y poniéndose de cuentas con ellos y con Dios, limpiando sus vidas. Necesitamos entender que ese sería el segundo paso de nuestro altar familiar, ponernos a cuentas. Igual quiero mencionar, sabemos que la salvación es algo personal. Sí, la salvación es personal, claro que sí es personal, pero yo he llegado a entender que la salvación no solamente es personal, sino que tiene que ser familiar. La salvación tiene que ser familiar. Lo podemos ver en la Biblia, por ejemplo, con Job en el capítulo 1, en el versículo 5. Puedes leerlo, que Job entregaba sacrificios y él decía, tal vez mis hijos hicieron algún pecado contra Dios, y él ofrecía holocaustos a Dios para pedir perdón por los pecados de sus hijos. El padre de familia es su deber buscar la salvación de su familia y no decir, pues la salvación es personal, tal vez mi hijo, mi esposa no quiere nada con Dios, pues allá ellos. No, es el deber del padre de familia entender que él tiene que luchar por su esposa, por sus hijos, tiene que buscar la santidad de ellos, porque la salvación es también familiar, no solamente personal. Igual, si tú vas conmigo al libro de Hechos capítulo 16, es un pasaje que igual a mí me apasiona y me gusta leer, y me hace entender que la salvación no solamente es personal, sino que también es familiar. El libro de Hechos,
capítulo 16, versículo 29. Aquí está hablando acerca del momento que Pablo y Silas estaban en la cárcel y ellos empezaron a adorar y las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero, al ver que las puertas de la cárcel estaban abiertas, se iba a quitar la vida. Pero Pablo le grita y le dice: no te quites la vida, todavía estamos todos aquí. Y nota que en el versículo 29 él se acerca y dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Nota que esto fue él pidiendo salvación para él mismo. ¿Qué debo yo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero nota algo que dice Pablo. Dice: y serás salvo tú y tu casa. Tenemos que entender, tú padre de familia que estás viendo en este momento, la salvación no solamente es personal, es nuestro deber como padre de familia, es nuestro deber procurar la salvación familiar, procurar ver que nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos sean también salvos. Es nuestro deber. Y continúa diciendo el versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, una vez más hablando de que él y toda su familia se bautizaron, decidieron seguir a Jesucristo, decidieron tomar ese paso de fe y creer en Jesús como familia. Él no solamente se lo quedó y dijo: pues yo creo en Jesús, voy a ver después acerca de mi familia, ellos no han enseñado ningún interés, yo después voy a ver eso. No, de hecho, él los llevó a Pablo y Silas a su casa. Y toda su casa se bautizó juntamente con el Padre. Y termina diciendo el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es el deber del padre ponerse a cuentas con su familia y también asegurarse de la vida, de la santidad de sus familias. Porque en el altar del incienso, el padre necesita presentar las peticiones delante de Dios. Pero necesita estar limpio antes de entrar. Para eso servía la fuente de bronce, para eso servía. Y lo podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 30. Libro de Éxodo, capítulo 30. Versículo 17 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y nota en el versículo 19 dice: y de ella se lavarán Aarón, pero nota, dice Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Aarón y sus hijos. O sea, es el deber del padre asegurarse que sus hijos también estén con manos limpias, porque también aún los hijos tienen necesidad y peticiones para con Dios. Y si ellos quieren acercarse a Dios, tienen que entender este principio, que para poder entrar al lugar santo, necesitas presentarte delante de Dios con manos limpias y puro de corazón. Y continúa el versículo 20: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones.
Es un deber como familia poder limpiarnos delante de Dios, poder estar limpio. Entonces tú, hombre, padre de familia, o tú, mujer, que tal vez tienes un esposo que no cree en Dios, tal vez tienes algún hijo que no cree en Dios, o viceversa, el esposo tal vez tiene una esposa que no cree en Dios o un hijo que no cree en Dios. Es tu deber luchar por ellos. Es tu deber instruirlos en la palabra, instruirlos para que ellos puedan vivir vidas santas, agradables de Dios. Si tú dejaste de luchar por la salvación de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos, reconcíliate con Dios y empieza a luchar por tu familia. Empieza a luchar por la salvación de tu esposo o esposa o hijos. Es necesario, porque el altar y la salvación tienen que ser familiar. La salvación no solamente personal, sino que también tiene que ser familiar. Y voy a entrar ya al último punto, al último altar. El altar del incienso. El altar de oro, también conocido como el altar de oro. Después de que tú y yo como familia nos podemos poner de acuerdo con nuestras familias, con nuestros hijos, y todos estemos en un mismo sentir, y todos nosotros estemos limpios, santos, perfectos, con un corazón agradable delante de Dios, el sacerdote, el padre de familia, podrá ahora entrar al lugar santo para presentar sus oraciones delante de Dios. La Biblia menciona que el incienso era la oración de los hijos de Dios, y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 5. Versículo 8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas, y nota, dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Copas de oro, igual el altar del incienso es conocido como el altar de oro. Las oraciones de tu familia, las peticiones. Tal vez en este momento tú tienes la necesidad de salvación por un familiar, sanidad por algún familiar que tal vez en este momento esté batallando contra el virus, contra el COVID, contra alguna enfermedad. Tal vez estás pidiendo que Dios pueda hacer un milagro con tus finanzas. Las oraciones llegan delante de Dios cuando tú como padre, cuando tú con manos limpias, corazón limpio, entras al lugar santo y le empiezas a pedir. Después de que hayas adorado, después de que te hayas puesto a cuentas con tu familia y te metes al lugar santo. Ese es el modelo del altar familiar que Dios desea que tú y yo tengamos. Este es el modelo que tú y yo tenemos que seguir para ver nuestras peticiones llegar delante de Dios y ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. Dice igualmente Apocalipsis capítulo 8, versículo 4: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, una vez más, el altar de oro es el altar en la cual nosotros entregamos nuestras peticiones a Él. Si me ayudan los músicos, por favor. Hay otro versículo que quisiera leer en el libro de Éxodo, capítulo 30. Habla acerca del altar de oro.
Éxodo capítulo 30 habla acerca del altar del incienso. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y empieza a hablar acerca de todos los detalles y la construcción de ese altar del incienso. Y dice el versículo 6: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Este altar nos permite encontrarnos con Dios, donde tú y yo podemos acercar nuestras peticiones a Él. No sé cuál sea tu petición este día, esta tarde. No sé cuál sea tu petición, la necesidad que tienes como familia. Pero si tú quieres que Dios escuche tu necesidad y tu petición, tenemos que entender estos pasos para podernos encontrar con Él. Y nota que dice el versículo 7: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Nosotros tenemos que aprender a hacer esto con toda nuestra familia, y que ellos lo puedan hacer con sus hijos y los hijos de sus hijos. Acercarse a Dios, siempre tener un altar familiar. Si tú necesitas que Dios escuche alguna necesidad, alguna petición, si tú en este momento tienes alguna enfermedad o tienes algún familiar que esté pasando una enfermedad muy grave, o tienes alguna necesidad financiera, cualquiera que sea tu necesidad, vamos a levantar un altar que le pueda agradar a Dios en este momento. Yo quisiera que ahí en tu lugar te puedas poner de pie. Vamos a seguir estos pasos y vamos a adorar a Dios. No le vamos a pedir nada. No pidas nada todavía. Vamos a exaltar su nombre. Le vamos a adorar, le vamos a exaltar y poner en alto en nuestras casas, en nuestros hogares. Agárrense como familia, agárrense de las manos ahí en sus hogares y presenten una alabanza y una adoración genuina, sincera delante de Dios. No pidas nada, simplemente ahí en tu lugar levanta las manos y empieza a exaltarlo a Él, empieza a adorarlo a Él. Levanta un altar de adoración, un altar de holocausto en tu casa. Empieza a adorarlo, empieza a exaltarlo. Tú eres grande, tú eres digno, Padre, tú eres digno y toda gloria es para ti. Ángeles y santos se postran ante ti. Todos se postran ante ti. Los ancianos cantan y arrojan sus coronas ante ti. Y ángeles y tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Tú eres se digno. postran ante ti. Los ancianos cantan y arrojan sus coronas
lo siguiente que vamos a hacer después de adorar, después de pedir, después de adorar y darle toda la gloria y sin pedir, nos vamos a poner a cuentas con nuestras familias. Padre de familia, ponte a cuentas con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Si tú les has fallado, si tú has hecho algo incorrecto, ponte a cuentas. Igual, hijos, jóvenes, ponte a cuentas con tus padres si les has fallado. Esposa, ponte de acuerdo con tus hijos, ponte a cuentas con tus hijos, con tu esposo. Es tiempo de tomar simplemente un minuto para podernos poner a cuentas y podernos unir nuevamente como familia. Toma ese tiempo, pide perdón, humilla tu corazón y pide perdón. Pide perdón a tu esposa, pide perdón a tu esposo, pide perdón a tus hijos, pide perdón a tus padres. Y lo último que vamos a hacer ahora como familia, vamos a adorar, pero vamos a presentar como familia nuestras peticiones a Él. Si tú tienes alguna enfermedad, este es el momento, después de que te hayas puesto a cuentas con tu familia, es el momento para poder empezar a pedir una sanidad. Si tú tienes alguna enfermedad, pon tu mano sobre esa enfermedad en este momento. Si tú tienes alguna necesidad, si tú tienes alguna necesidad financiera, haz algo profético, agarra tu billetera y vamos a orar y vamos a presentar nuestras peticiones delante de Dios nuevamente como familia, como un altar familiar, y vamos a presentar nuestras peticiones, vamos a adorar. Y en este momento empieza a pedirle al Padre, empieza a pedirle al Padre: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti pidiendo, entregando nuestras oraciones como ofrenda de incienso delante de ti. Te pedimos, Padre, que puedas inclinar tu oído, puedas traer sanidad. Declaramos sanidad a todos aquellos que nos estén viendo en este momento. Una sanidad, Espíritu Santo, fluye, toca. Te pedimos, Padre, que puedas traer provisión del cielo, que puedas traer una familia unida, que tú puedas restaurar, que tú puedas bendecir en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Padre, que tú puedas bendecir y traer sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Oramos y presentamos todas nuestras peticiones delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Creemos que tú nos escuchas, creemos que tú nos escuchas, Padre. Te adoramos, te damos gracias. Gloria, gloria, gloria. Toda gloria a ti, Padre, porque tú escuchas las oraciones de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, porque damos gracias, Padre. Tú eres bueno. Adóralo en una acción de fe, recibiendo lo que has pedido, recibiendo la sanidad, recibiendo la provisión. Adora a Dios, exáltalo. Digno eres tú, Señor. Tú eres digno, porque todo es de ti. oh, tú eres digno, Todo Padre. es para ti. Toda gloria, Tuya toda es la honra. gloria. Oh, tú eres digno, alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, 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 Padre, gracias, 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 Padre. Tú eres bueno. Iglesia, ese es el modelo a seguir para nuestros altares familiares. Acercarnos a Dios con un corazón humilde, sencillo,
que pueda adorar, entrar en adoración, luego ponerte a cuentas con tu familia, para que al final puedan orar por las peticiones y las necesidades que tengan como familia. Es necesario entender este modelo porque ha sido de bendición a mucha gente. Los altares familiares han sido de bendición para mucha gente. Y otra cosa que ha sido de bendición ha sido tomar la Santa Cena. La Santa Cena es un acto que nosotros hacemos en memoria de la muerte de Jesucristo. Y esa muerte desata tanto poder y desata tantas bendiciones en tu vida cuando tú y yo entendemos que Él entregó su vida por nosotros. Cuando tú y yo entendemos esto, nosotros nos podemos acercar a Él. Que al tomar esta copa, al tomar el pan, Dios puede traer una sanidad y puede traer una bendición a tu vida. Quisiera que tomes el pan. El pan que significa o que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo adoramos, ya nos pusimos todos a cuentas, ya nos presentamos delante de Dios con nuestras oraciones y nuestras peticiones. Ahora quisiera que tomes un momento, un segundo, y que visualices a Jesús, el cual entregó un sacrificio a Dios, que fue el mejor sacrificio en olor fragante a Dios. Su cuerpo totalmente destruido por ti y por mí. Agradece en este momento, vamos a orar, le vamos a dar gracias por su cuerpo que es simbolizado a través de este pan. Gracias Jesús, por tu sacrificio que hiciste, no solamente por mí, sino por mi familia. Gracias por la salvación que no solamente me has dado a mí, sino que la salvación has abierto también para mi familia. Porque si yo creo en ti, yo y mi casa seremos salvos. Te doy gracias por tu sacrificio. Te doy gracias por tu amor incondicional. Te doy gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy, hasta este momento. Te doy gracias porque tú eres digno de recibir toda gloria y honra. Porque tú eres el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que nos abrió las puertas y que rompió el velo para que nosotros podamos entrar a Dios y pedir y estar con Él y reunirnos con Él. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Pueden participar del pan. Toma la copa en tu mano. Esta copa que simboliza la sangre de Cristo. Cada gota de su sangre ha limpiado nuestro pecado y nos ha reconciliado con Dios. Y esa sangre ha perdonado tus pecados, pero no solamente eso, sino que también trae sanidad y trae protección en contra del enemigo. Esta sangre, en esta copa que simboliza su sangre, es la mejor protección que tú y yo podemos tener. Ahora vamos a orar y vamos a dar gracias por la sangre que derramó Jesucristo. Ahí como familia empieza a darle gracias a Jesús. Gracias, Padre. Gracias
Jesús, por cada gota que derramaste en esa cruz, cada gota que me da libertad, cada gota que me da sanidad, cada gota que me da perdón de pecados, cada gota que me da protección en contra del enemigo, cada gota que trae protección a mi familia, que trae protección a mi casa, a mis pertenencias. Gracias por ese sacrificio que hiciste tú, Jesús, en la cruz por nosotros. Te adoramos y te exaltamos, porque como ti no hay otro, y como tú, Jesús, nunca habrá alguien que pueda tomar el lugar en nuestros corazones. Solamente tú eres digno y te damos gracias por tu sacrificio. Gracias, Jesucristo. Puedes participar de la copa. Hay poder en la sangre que Él derramó. Iglesia, tú que estás viendo en este momento, si esta palabra fue de bendición a tu vida, te voy a pedir que compartes el link. Comparte el link a tus amigos, a tus familiares, a aquellos que sabes que tal vez tengan alguna necesidad. Esta es la fórmula, la forma que nosotros podemos hacer que nuestras peticiones lleguen a Dios. Iglesia, los amamos mucho, los extrañamos. Estamos esperando ya con ansias el día en el cual nos vamos a poder reunir en este lugar juntos como familia. Pero hasta entonces los bendecimos y seguimos orando por ustedes y pedimos que Dios pueda permanecer en sus hogares y en sus altares familiares. Los amamos, iglesia, y nos vemos hasta la próxima reunión. Dios les bendiga. Wow, familia, Dios nos habló de una manera especial el día de hoy. Así que mantén esa semilla en tu corazón, no la olvides. Y si tú sabes de alguien que le pueda ayudar o bendecir esta transmisión, no olvides en compartírselo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y estamos como Ministerios Filadelfia. Así que nos vemos para la próxima transmisión. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Bye.